de nuestro poderoso Dios. Vamos a ir a la epístola a los Romanos. Dios puso este pasaje en mi corazón, capítulo 8, Romanos capítulo 8, y vamos a tocar unos versículos de este pasaje, que es muy bello, muy profundo, y que nos llama a una vida de enfoque sobre lo que cuenta. Y veo aquí a mi hermano el pastor Teo Alcántara, que nos está visitando. Teo, Dios te bendiga. Un placer tenerte con nosotros esta mañana. Gracias por visitarnos, a ti y a tu familia. Saludamos en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí. Capítulo 8, Romanos. Viviendo en el Espíritu. Este pasaje nos habla de vivir en el Espíritu. Yo quiero tratar de explicar qué quiere decir eso para nosotros en términos prácticos. Para ti, cristiano, ¿qué quiere decir vivir en el Espíritu? Dice allí la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay. Y de hecho veo una hermana aquí que saludé. Hermano, ¿usted me puede ver? Sí, la hermana puertorriqueña aquí. No me puede, si quiere echarse un poquito para acá, me encantaría verla. Pero si se siente bien allí, está bien. Sí, está cómoda ahí, me puede, no tiene problema. Ok, tremendo. Quiero que se sienta bien cómoda. Eso, yo como pastor estoy aquí a veces pensando en mis ovejas y quiero que se sienta bien cómoda. Nos alegramos, ellas están visitándonos hace un mes, me dijeron esta mañana más o menos, y nos gozamos de tenerles aquí en medio de nosotros. 8, Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga amén a ese. No hay condenación para nosotros. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nos dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo voy a dejar allí, aunque quizás vamos a tocar otros versículos de ese pasaje. El Señor pone en mi corazón precisamente que meditemos un momento acerca de ese llamado de la palabra de Dios a vivir en el Espíritu. Pienso sobre todo en muchos hermanos aquí que están nuevos en la fe, otros están visitando la iglesia y están como en una especie de noviazgo con el Señor, están considerando casarse o no con el Señor y están explorando esa posibilidad, ¿no? Hay diferentes grados de entrega al Señor y vemos que, y está bueno que así sea, que uno venga a la iglesia, que uno medite en lo que es ser cristiano, que uno observe cómo se comportan los cristianos, las cosas que hablan, las cosas que predican, y que entonces uno decida dar un paso de fe y entregar su vida al Señor Jesucristo de lleno. Eso es importante, y por eso estas instrucciones, estas enseñanzas son buenas para mantener pareja toda la iglesia, dar buena enseñanza sólida a aquellos que son nuevos en la fe y familiarizarlos a ustedes con algunos conceptos bien importantes de la fe cristiana. Y el apóstol Pablo dice aquí en su parte de su carta a los romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dice él ahora pues? Porque eso quiere decir que él está continuando
una discusión o una línea de pensamiento que ya inició en los pasajes anteriores y está como llegando a una conclusión aquí en este pasaje que acabamos de leer. Él dice, ahora pues, porque acaba de hablar en el capítulo anterior acerca de el pecado que lo asedia por todas partes, el pecado que él mismo siente en su corazón, aunque es un gran hombre de Dios, un poderoso apóstol, pero dice que él descubre que hay una ley dentro de él que lo lleva muchas veces a hacer cosas que él no quiere hacer, a pensar cosas que él no quiere pensar, y que muchas veces le impide hacer cosas que él quiere hacer. Dice por ejemplo en el versículo 21 del capítulo 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, como este gobierno, esta fuerza dentro de mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, otro principio, otro poder en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, el apóstol Pablo fue muy honesto en ese pasaje y habla del drama que se libra dentro de él, esa lucha con el pecado, el deseo de agradar al Señor y de hacer el bien y de vivir una vida recta delante de Dios, pero muchas veces cae y se encuentra diciendo algo que no debiera decir o pensando algo que no debiera pensar. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos podríamos decir, ese soy yo? Luchamos con las tentaciones, luchamos con el pecado que está dentro de nosotros. ¿Y qué pasa muchas veces? Cuando nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos y que en realidad no podemos agradar a Dios, por más que querramos, siempre algo pasa que, lo que no quería decir, caramba, salió otra vez. Lo que no quería pensar y pensaba que ya estaba dominado, ahí vino ese pensamiento. Y ¿qué pasa? Nos sentimos ¿cómo? Nos sentimos desanimados muchas veces, nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos descorazonados, como que, yo nunca voy a cambiar y no vale la pena seguir, no voy a ir a la iglesia porque soy un hipócrita. ¿Y qué pensaría de mí si supieran lo que yo acabo de hacer o decir o pensar? ¿Y qué pasa? Que nos sentimos alejados de Dios. Perdemos el gozo del Señor, perdemos el deseo de leer la Biblia. Y pensamos en aquel diácono que es un paragón de virtudes y decimos, si yo fuera como ese varón santo de Dios, no sabiendo que él también está peleando con las mismas cosas y con las mismas batallas dentro de él, y nos sentimos alejados del Señor, nos sentimos condenados, en otras palabras, sentimos como que Dios dice, este es un hipócrita, que no vuelva a aparecerse delante de mí porque no quiero saber de él. Hay un sentido de condenación, hay un sentido como de culpa, como que algo me va a pasar y Dios va a enviar un rayo para que me parta por mitad porque ya está cansado de mí. Esa es la condición de todo ser humano en una manera u otra. Si pudiéramos entrar a lo íntimo de cada ser humano aquí, eso es lo que muchas veces nosotros sentimos. Entonces el apóstol Pablo acaba de retratar lo que es la condición de cada hombre y cada mujer que es honesto consigo mismo, porque hay muchos por allí que se creen muy santurrones, pero ya cometieron el primer pecado en creerse que lo son, ¿sabe? Si usted se cree que está bien y que no tiene nada que pedirle perdón al Señor, ya usted cometió el primer pecado. Varios, en realidad, mentira, orgullo y otras cosas ahí que están involucrados. Pablo fue honesto, este gran hombre de Dios, se retrató a sí mismo y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sin embargo, después de él exponerse a sí mismo y pensar en esa condición caída de él mismo y de todos los seres humanos, recuerda algo. Él como que retrató, tomó ese retrato para que lo próximo que él iba a decir tuviera más valor todavía, más importancia, más peso. Como que muchas veces, ¿sabe? Como la gente que come papitas fritas para que le dé sed y entonces tomarse esa Coca-Cola que se siente tan bien, pues el contraste, ¿no? Y eso es lo que él hace. En la primera parte es retratar la condición miserable de todo ser humano, caída, mereciendo la condenación de Dios. Pero entonces ahora, en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, podría decir ahora, sin embargo, a pesar de esa condición que todos tenemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aunque tú no seas perfecto, aunque yo no sea perfecto,
aunque batallemos con las luchas y esa carne que está en nosotros, que nunca se dará por vencida mientras estemos en la tierra, hay algo muy interesante, y es que a través de Cristo Jesús, la condenación que normalmente caería sobre nosotros ya ha sido quitada. Cristo es nuestro escudo, y Cristo es nuestro abogado, que permite que nosotros vivamos vidas sabiendo que a pesar de que fallamos delante de Dios, no tenemos que venir ante el Padre con vergüenza, con temor, porque el Señor nos ha hecho aceptables delante de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe que no hay condenación para ti mientras tú te mantengas en Cristo Jesús? Mientras tú remitas tu necesidad y tu causa a Cristo Jesús, el Señor, el Padre, siempre te mirará a ti con ojos paternales, con ojos de amor. Aunque tú le falles al Señor, aunque tú no seas todo lo que tú quisieras ser, Dios dice: como tú has recibido a mi Hijo como tu Salvador y tu Señor, yo remito tu pecado, perdono tu pecado. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay. Ahora, ¿quiere decir eso que vamos a pecar, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, simplemente porque Dios nos perdona? ¿Vamos a abusar de la gracia de Dios? En ninguna manera. No, hay un llamado bien claro en toda la Escritura a la santidad y a vivir conforme a los principios de Dios, y eso lo vamos a ver aún ahí en ese pasaje más adelante. Lo que pasa es que usted ve, cuando nosotros somos cristianos, cuando conocemos a Cristo y lo tenemos como nuestro Señor y Salvador, ya el deseo de agradar a Dios y de comportarnos moralmente bien no nace de miedo, no nace de una compulsión de que me voy a ir al infierno, sino que más bien nace de un deseo de agradar a nuestro Dios, que nos ama, de no abusar de su bondad y de su amor. No es ya un comportamiento que nace de neurosis, sino un comportamiento que nace del amor hacia nuestro Padre Celestial. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros sabemos que nuestro Dios nos ama y nos acepta, si somos gente de buen corazón, no vamos a abusar de la gracia de Dios, sino que todo lo contrario, vamos a querer agradar al Señor. Yo creo que a la gente se le puede sacar más a través del amor y de la gracia, que a través del juicio y el castigo y el azote. Muchas veces como iglesias azotamos a la gente, le estamos siempre metiendo el miedo del infierno, de que Dios te va a castigar si haces esto, de que te va a pasar lo otro si haces aquello. Y entonces lo que hace es que eso como que pone a la persona en un estado de neurosis, y muchas veces se encuentran haciendo precisamente esas cosas, ya se convierte como una compulsión neurótica. Mientras que yo creo que cuando nosotros le decimos: mira, si tú estás en Cristo Jesús, ya tus pecados te son perdonados, ahora sirve al Señor dentro de esa bendición que tú tienes de ser un hijo de Dios, y busca las cosas de Dios y preocúpate por las cosas del Señor. Eso es mucho más importante. Yo creo que como cristianos siempre, todo lo que nosotros aspiremos y todo lo que nosotros querramos hacer para el Señor, y todos los esfuerzos y las luchas en que nosotros nos involucremos como cristianos, deben darse sobre ese reconocimiento esencial de que ya yo soy acepto delante de Dios por medio de Cristo Jesús, de que ya Cristo quitó la condenación, la maldición, ya la quitó de mi vida. Yo soy acepto delante de Dios. Dios me ama, Dios me recibe, Dios sabe lo que yo soy, Dios sabe que yo lucho con el mal, pero aún así, por eso Él envió a Jesucristo, para que aún cuando yo peco, yo pueda decir: Padre, me arrepiento, envía la sangre de tu Hijo para que me lave de nuevo. Es más, la sangre de Cristo dice que nos limpia continuamente de todo pecado. Nos está lavando continuamente. Lo importante es que nosotros siempre practiquemos buena higiene, trayendo nuestros pecados delante del Señor, confesando, reconociendo nuestras fallas delante de Dios, que no los encubramos, que no le demos otro nombre, que no tratemos de cambiar las normas de Dios o de tergiversar la Escritura como hace tanta gente, que para excusar y lavar sus pecados y continuar haciéndolos, lo que hacen es que mueven, como dice en inglés, they move the goalpost. Usted sabe, como en el juego de fútbol, si usted le da una patada a la pelota, si no entró dentro del gol, ¿qué usted hace? Usted se lo mueve un poquito para, sí, entró.
cambiar los postes del gol. No podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra del Señor, reconocer cuando pecamos y saber que la gracia del Señor nos limpia y nos sana si nos arrepentimos. Y si queremos vivir vidas que agradan al Señor y hacemos un propósito, Padre, voy a volver otra vez a tratar. Y tú sabes que yo quiero agradarte. Y tú sabes que yo quiero servirte. El Señor estará contigo ahí una y otra vez. Eso es lo maravilloso de estar en Cristo Jesús. No es que algunos piensan que, algunos han predicado inclusive a través de los siglos, de que hay tal cosa como la perfección cristiana. Hay personas que han dicho que uno sí puede, por medio de Jesucristo, llegar a ser perfecto. Yo creo que es una imposibilidad el llegar a ser perfecto. Por más que usted trate, siempre va a pecar contra Dios. Y por eso es que necesitamos continuamente que esa sangre de Jesús esté corriendo a través de nosotros, limpiándonos y lavándonos de todo pecado. Por eso es que dice, si usted mira por ejemplo una analogía que podemos hacer del cuerpo humano. Ahora mismo usted está sentado allí, sin embargo el corazón suyo está bombeando continuamente y la sangre suya está corriendo por todo su sistema sanguíneo, por todas las venas, las arterias, las venas, está corriendo. Por una parte es limpiada y a todas las toxinas y las impurezas de todos los procesos del cuerpo son purificados, y la sangre, si está funcionando bien, su sangre, su sistema, todo el tiempo la sangre está siendo contaminada por todos los procesos de esta máquina que es el cuerpo, pero también está siendo higienizada, limpiada a la misma vez, porque si no, pues nos moriríamos inmediatamente por las toxinas que acumula. Y siempre hay un proceso de la sangre contaminarse y también irse limpiando para que el sistema pueda funcionar. Yo creo que algo así es nuestra vida en Cristo Jesús también. La vida continuamente nos está contaminando. Diferentes cosas, influencias del mundo en que vivimos, pensamientos, acciones, cosas que no hacemos, o otras que hacemos que no agradan al Señor. Y siempre nuestra vida, nuestro espíritu se está contaminando y contagiando con el mundo, pero asimismo la sangre de Cristo Jesús siempre nos está limpiando de todo pecado, nos está lavando, nos está restituyendo, nos está haciendo aceptos delante de Dios. Y de ahí viene la importancia de nosotros siempre confesar nuestros pecados delante del Señor, siempre estar trayendo nuestra humanidad, ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los demás. No ande por allí, como dijéramos nosotros, con pretensiones y con pantalleo. Esa es una palabra que usamos muchas veces, aparentando ser lo que usted no es. Sea honesto con Dios, sea honesto con los demás, sea transparente, admita su necesidad, admita cuando usted comete un error, confiese su pecado, busque a alguien que usted pueda confiar en su discreción y su madurez espiritual, háblele de su situación. Hay sanidad en ese tipo de confesión. Sobre todo hay sanidad en venir delante de Dios y pedir perdón ante el Señor por cualquier daño que hayamos ocasionado. Y Él dice que la sangre de Cristo inmediatamente nos limpia de todo pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarlos. Ahí no hay que posiblemente si está de buen humor quizás le perdone, o si usted usa la fórmula correcta quizás le va a perdonar. Dice, si confesamos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice, lo que añade, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Ahí hay una aclaración bien importante. Cuando él dice andar, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con la idea de andar conforme a la carne? Quiere decir como vivir según los principios de la carne. Ahora, ¿qué es eso de carne? ¿Qué carnicería? ¿De qué está hablando? ¿Carne de res, carne de pollo, carne de pescado? La palabra que el apóstol Pablo usa en el griego es sarx, y es una palabra que el apóstol Pablo en este caso usa en el sentido de según la naturaleza humana, según la naturaleza caída del hombre, según los apetitos bajos del ser humano, según las demandas del yo,
de la naturaleza animal que hay en nosotros. Todas esas cosas que son contrarias a los principios del reino de Dios, al carácter, a la santidad de Dios, al amor, a la sublimidad de Dios. Esas cosas que la Biblia llama la carne, ¿por qué? Porque se identifican con el mundo, este mundo caído, este mundo pecaminoso, este mundo imperfecto. Los que no andan conforme a ese principio, sino conforme al Espíritu. Hay una polaridad aquí, hay como un conflicto entre esos dos principios, carne, espíritu. Ya hemos dicho que carne se refiere a todo aquello que está contrario a la voluntad de Dios, que está contrario a los principios de la eternidad y del Espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo por Espíritu? Se refiere a los principios más nobles, más altos de la vida humana y del reino de Dios. Todo aquello que es lo contrario, la santidad de Dios, el amor de Dios, la nobleza, la justicia de Dios. Estos dos principios, la carne y el espíritu, están siempre en lucha en el universo y en nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿a cuál de esos dos principios, cuál de esos dos reinos va a gobernar mi vida? Y según cuál de esos dos principios voy yo a vivir, ¿a cuál le voy yo a dar importancia y prioridad en mi vida? Eso quiere decir andar conforme a. En otras palabras, ese principio de que no hay ninguna condenación se cumple en aquellos que han hecho una decisión de que el resto de su vida lo van a pasar pensando, preocupándose por, dándole importancia primordial al espíritu. Porque los que le dan importancia principal a la carne y a sus principios, esos, desgraciadamente dice el apóstol Pablo, no pueden disfrutar, no pueden gozar de ese privilegio de que ya no hay condenación para ellos. Vamos a elaborar eso un poquito más. Vamos a ver más claramente qué es eso de la carne y del espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5 un momento. Gálatas capítulo 5, famoso pasaje, versículo 16, donde Pablo nos explica un poquito mejor qué quiere decir esto de la carne y el espíritu y vivir, andar según uno y andar según otro. Porque esto es muy importante para ustedes los nuevos en la fe, para que puedan entender estos principios, porque usted se va a encontrar esto muchas veces en la Escritura. Y yo quiero que tú salgas de aquí hoy sabiendo bien claro si tú andas conforme a la carne o conforme al espíritu. Y por lo tanto, si tú puedes disfrutar de esa declaración de que no hay ninguna condenación para ti. Y si tú descubres que tú andas más conforme a la carne que según el espíritu, yo espero que este día tú te puedas arrepentir y decir, yo voy a cambiar mi forma de vivir y voy a comenzar a darle más importancia al espíritu. Capítulo 5, Gálatas, versículo 16. Esta es otra carta que el apóstol Pablo le escribió a otra congregación. Y dice aquí el apóstol Pablo, digo pues, versículo 16, 5 Gálatas, digo pues, andad en el espíritu. ¿Ve la misma expresión que él usó en Romanos? Digo pues, andad en el espíritu. En otras palabras, le dice el apóstol a esta congregación, hermanos, caminen, vivan según el espíritu de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no anden por allí siempre satisfaciendo todo lo que la carne les pide. Sino, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ve la misma condición que él se retrató a sí mismo en el libro anterior, de que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, porque hay una ley que está dentro de mí que pelea con la otra ley. Todos somos así, ¿no? Entonces el apóstol advierte a los cristianos, eso está dentro de ustedes. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. De nuevo, la misma idea, si tú permites que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por los principios del reino de Dios, entonces ya esa condenación, esa maldición de la ley, ¿qué es la ley? Él está hablando de el sistema antiguo bajo el cual vivían los judíos antes de que Cristo viniera, donde uno tenía que estar continuamente sacrificando animales y yendo al templo continuamente y pagando deudas y viviendo bajo una cantidad de ritos y de requisitos materiales de todos tipos
porque había que pagar por el pecado que estaba en uno. Y uno vivía bajo esa condenación de que siempre tenía que estar sacrificando continuamente para que Dios tuviera misericordia de uno. Y uno tenía que vivir bajo una compulsión total. Todo tenía que hacerlo con ese temor de que, ¿qué va a hacer Dios por mi pecado? Entonces dice, si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo esa maldición de la ley. Y dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y usted ve aquí hay una lista bien grande de diferentes pecados, que van desde adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, y baja a otros niveles de pecado como pleitos, celos, iras, contiendas, y continúa bajo envidias y borracheras. Y dice, por si acaso se le escapó una, dice, y cosas semejantes a esta. Ahí hay de todo. El uno mentir, el hablar mal de los demás, el de ser chismoso, no digan amén, etcétera. Todas estas cosas son las obras de la carne. Usted ve, ahí cabe todo lo malo, desde lo más pequeñito a lo más grande. Todos los pecaditos, ese dulcito que tú te comiste, que no debiste haberte comido en el supermercado y sin pagar eso también es obra de la carne. Esa uva que yo cogí de los vegetales en Star Market o Market Basket, eso es obra de la carne también. Me estoy delatando aquí. Entonces dicen, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De paso, les añado aquí una cosa, dice los que practican tales cosas. En otras palabras, los que hacen de esto algo habitual, los que viven haciendo estas cosas y las practican consuetudinalmente, continuamente, sin arrepentirse de ello, que ya no sienten ningún tipo de compunción con respecto a esto. Los que viven ese estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Eso se llama vivir en la carne, andar en la carne, es decir, practicar todas estas cosas. Estas cosas gobiernan nuestra vida, controlan nuestras acciones. Y el apóstol Pablo dice, no los practiquen, no vivan dentro de ellos, no se convierta un hábito en ustedes. Si por alguna razón usted cae en un pecado, arrepiéntase, enderece su vida y continúe hacia adelante, pero no lo practique. Porque si usted lo practica, ya está andando en la carne. Y ya entonces el principio que va a regir su vida es el principio de la condenación. Y eso no es bueno para usted. Entonces el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. Usted ve aquí el otro lado. La carne es todo esto que hemos señalado aquí, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjate, dice contra tales cosas, porque yo creo que el fruto del Espíritu es más que simplemente las cosas que él mencionó aquí. Así como él dijo, y cosas semejantes a estas, hablando de la carne, él hubiera podido poner aquí, y cosas semejantes a estas, conforme al fruto del Espíritu. Él quiso como darnos una idea más o menos de cuál es el ámbito del Espíritu. Mire qué contraste. En el mundo de la carne y en el ámbito de la carne lo que hay es todo tipo de pecados que destruyen el ser humano. Es todo lo que explica todo lo malo que existe en el mundo: guerras, pobreza, homicidios, violencia, depresión, divorcios. Todo lo malo que hay en el mundo se explica bajo las obras de la carne. Ahora, en el ámbito del Espíritu está todas esos sentimientos nobles: el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la humildad, la mansedumbre, el apoyarnos unos a otros, el ser generosos unos con los otros, el ser perdonadores. Todos esos elementos que son los elementos del Espíritu, el ámbito noble de la vida humana. Todo lo que tiene que ver con el orden de la vida, todo lo que tiene que ver con la belleza, con la armonía, todo lo que permite que en tu hogar haya paz, que cuando tú entras a tu casa después del trabajo, tú dices, qué bueno que llegué porque aquí hay paz. En vez de encontrar una esposa con un rodillo lista para romperte la cabeza porque está molesta, porque hiciste otra cosa, lo que sea, ¿no? Tú entras y hay paz y te puedes sentar tranquilo y puedes respirar esa atmósfera. ¿Por qué? Porque hay amor, hay honestidad, hay transparencia, hay tolerancia el uno por el otro, hay perdón cuando se ofenden, la palabra de Dios está gobernando sus vidas, los principios del reino de Dios están sirviendo al Señor, los hijos están creciendo bajo el temor de Dios.
bajo la instrucción del Espíritu Santo, hay buenas influencias en el aire, y cuando uno vive, hermanos, en ese ámbito, ¿qué pasa? Hay vida, hay gozo, hay esperanza. Dice aquí que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Es decir, ahí usted tiene un retrato de lo que Pablo quiere decir con esto de andar en el Espíritu y andar en la carne. Ahora yo te quiero hacer esa pregunta, ¿no? ¿En qué andas tú? ¿Cuál de esos dos principios define tu vida para tú poder saber verdaderamente que estás viviendo dentro del reino de Dios? Yo creo que nosotros tenemos que hacer esa pregunta, aunque sea una vez cada semana por ahí. Y algo que nos ayudaría a determinar es, si yo te dijera, mira, un día siéntate en tu casa con una tacita de café en un lugar bien cómodo y coge una hoja de papel y haz una línea en medio de la hoja y pon en un lado la carne y en otra parte el espíritu, ¿okay? Y comienza a hacer una lista de cómo tú pasas tu tiempo. ¿A qué cosas tú le dedicas tiempo en tu vida? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta energía? Es decir, y por la carne yo quiero decir todo lo que tiene que ver con el mundo, con los afanes de este mundo, con las luchas del mundo, y en otra parte pon el espíritu. Inclusive muchas veces en la carne yo podría poner hasta el trabajo. No es que el trabajo sea malo, evidentemente, pero me gustaría, o comienza con el espíritu. ¿Cuánto tiempo tú pasas, por ejemplo, yendo a la iglesia, leyendo buenos libros que te edifican, teniendo buenas conversaciones con otros hermanos y hermanas, orando, adorando al Señor, tomando una clase que te edifique espiritualmente, como las clases de discipulado, buscando más del Señor y del Espíritu? Haz una lista de todo aquello que tú consideras que es edificante y que te eleva en tu condición espiritual y madurez moral. Y escribe ahí todas esas cosas. Entonces piensa en todo lo que tiene que ver con este mundo. Las películas, y que no es que sea malo eso, ¿no? Pero hay un contraste, ¿no? El gimnasio, porque hay mucha gente que no es que están haciendo cosas malas, pero viven para la carne, viven, ¿sabes?, por el cuerpo, mantenerlo perfecto. Y yo creo que eso, uno tiene que trabajar, uno tiene que ahorrar, uno debe hacer ejercicio, uno debe cuidarse su dieta, uno debe de vez en cuando entretenerse. Todo eso es bueno, pero hay un balance, ¿no? Y también pon allí todas aquellas cosas que son verdaderas, obviamente dañinas y destructivas. Haz un balance, haz una lista. ¿A qué tú le dedicas más tiempo? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Y cuáles son los valores que verdaderamente a ti te importan y que te comprometen? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Dónde está la prioridad en tu vida, no? Porque eso es lo importante. A veces no es el pecado obvio, sino es simplemente el no darle suficiente más allá de eso. Y el Señor le dijo, no me trataste como debiste haberme tratado, con la prioridad que yo requería. Pero esta mujer pecadora me dio la importancia que yo me merezco. Y así debe ser con las cosas del Espíritu, ¿no? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Dónde está la prioridad de tu vida? ¿A qué tú le das más importancia en tu vida? ¿A las cosas del Señor y del Espíritu y de la eternidad, o a las cosas de este mundo? ¿Dónde está tu mente? Si yo te dijera ahora mismo, ¿dónde están las prioridades de tu vida? Y eso es lo que es ser cristiano, hermanos, verdaderamente. No es venir a la iglesia una hora y media, a veces a regañadientes, y tirar una moneda en el plato de la ofrenda, y ya yo cumplí con Dios, así que se conforme con eso, porque yo no tengo más tiempo para más nada. El cristiano tiene que dedicarle su vida al Señor. Tiene que dedicarle sus prioridades, sus energías al Señor. Cuando tú entraste en el reino de Dios, tú cambiaste de mentalidad. Ya no es la mentalidad del mundo. Tú no vives ya para el mundo y para la carne. Tú vives ahora para Dios y para el Espíritu. Tú eres un ser que estás camino a la eternidad. Y tu prioridad debe ser siempre para lo eterno. Tu dinero es del reino de Dios. Tu tiempo es del reino de Dios. Tus hijos, tu carrera, tu salud, todo es del Señor. El apóstol Pablo dice, si morimos somos del Señor, y si vivimos del Señor somos también. Sea que muramos o que vivamos,
somos del Señor. Eso quiere decir andar en el Espíritu. Ahora, la persona que anda así en el Espíritu, esa persona puede decir: yo vivo en paz con Dios, no hay condenación para mi vida. Yo estoy bajo la gracia de Jesucristo. Por eso es que yo digo que el hecho de decir: oh, no hay condenación, no quiere decir que tú tienes una licencia para pecar. Todo lo contrario, si tú vives en el Espíritu, eso quiere decir que tus prioridades son de agradar al Señor, de vivir para el Señor, de obedecer al Señor en todas las cosas. Ese es el llamado del Señor para tu vida. ¿Dónde están las prioridades de tu vida en este día? Joven, adulto, persona nueva, que estás comenzando en los caminos del Señor. ¿Dónde están las prioridades de tu vida? No se preocupe, pongan atención aquí un momentito más. Hermanos, Dios nos llama en este día a ser cristianos comprometidos, a pasar tiempo en el Señor. Sigue dándole más y más a Dios de tu vida. Busca los propósitos del Señor. Dale prioridad al reino de Dios. Dios no quiere cristianos tibios. Dios no quiere cristianos indiferentes. Dios está buscando cristianos comprometidos, 100% entregados al Señor exclusivamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a renovar nuestro compromiso con Dios en este día. Vamos a decirle al Padre Celestial: Señor, yo quiero vivir conforme a tu propósito solamente, y voy a entregar mi vida a ti solamente. Recibo tu llamado de vivir en el Espíritu, vivir conforme al Espíritu solamente. Vamos a bajar nuestras cabezas. Si podemos tener un momentito ahí de silencio, se lo agradezco, para que podamos nosotros todos enfocarnos en el llamado del Señor solamente, a vivir vidas comprometidas con Dios, vivir en el Espíritu y no conforme a la carne. Padre, entregamos nuestras vidas a ti, Señor, en esta mañana. De nuevo, reconocemos que tú has dicho que permanezcamos solamente en ti y te demos la prioridad a ti. Perdónanos porque hay tantas cosas que compiten, Señor, con nuestra atención y nuestras prioridades. Pero en esta mañana nosotros reconocemos que tú nos llamas a ser cristianos radicales, completamente comprometidos contigo, dándote a ti lo mejor de nuestro tiempo y de nuestras energías. Eso es lo que queremos, Padre, y te ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor, de nuevo en este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor.